Lagarto Crema Podcast. Un viaje por la historia del ska en México. Un viaje por la historia del ska en México. Conducido por Cristian Guajiro Sánchez y Hugo Sonido Global. Ya estamos una vez más en un episodio nuevo a través de Lagarto Crema Podcast. Mi nombre es Hugo Sonido Global y me acompaña como cada semana el buen Cristian Guajiro Sánchez. ¿Qué onda, bandita? Estoy muy contento de estar aquí en el Lagarto Crema Podcast y de poder traerles un nuevo episodio. Así es, vamos a hablar un poco de la esclavitud en Jamaica, porque Jamaica vivió muchos años bajo este sistema de dominación colonial y obviamente el ska es un sonido que prácticamente es hijo de la esclavitud. Y para ello vamos a recordar un poquito qué es lo que dijimos el episodio pasado. Pues bueno, vamos a empezar vamos a recordar con que antes de la llegada de Cristóbal Colón a la isla, esta ya era habitada por los arawaks o los arahuacos, los cuales sufrieron de las epidemias y el esclavismo cuando los conquistadores los despojaron de su territorio. En 1494, en su segundo viaje, Cristóbal Colón arribó a la isla, hoy conocida como Jamaica, en busca de oro, ya que los indígenas de aquella región, de lo que hoy es Cuba, República Dominicana, Haití, decían que la palabra Jamaica se traducía como lugar de oro bendecido. Entonces, pues todos los conquistadores estaban eufóricos y locos por tratar de ir a ese lugar para poder encontrar el oro tan deseado. Esta isla de Jamaica, Cristóbal Colón la bautiza como Santiago, y el primer lugar al que llegó dentro de la isla la bautizó como Santa Gloria y es la actual San Annie. Ya para 1670, con el Tratado de Madrid, España cede definitivamente la isla de Jamaica a los británicos junto con las Islas Caimán, y esto es porque los estaban asediando constantemente, mucha piratería. Entonces el Reino Unido quería a fuerzas quedarse con esas islas y lo logró. Entonces, ¿qué sucede? Que los españoles huyen y liberan a sus esclavos, los cuales se dispersaron por las montañas, y los cimarrones eran esclavos que se escapaban y se iban a vivir con los taínos. Esto era la población originaria y entonces empezó a haber una pequeña mezcolanza ahí. Pero esto es bien interesante porque los españoles fueron y dejaron ahí a sus esclavos. Los españoles fueron los que introdujeron los cultivos de la caña de azúcar, plátano y demás cítricos. Además, los animales como los cerdos, caballos, cabras, gatos, perros y los pollos, diferentes aves. Entonces, bueno, fueron los españoles quienes introdujeron todo este tipo de ganado y todo este tipo de agricultura. Pero a ellos les interesaba el oro, no les interesaba nada. Cuando llega la corona inglesa, ellos se dan cuenta que la producción de azúcar puede ser fenomenal y entonces empiezan a explotar de manera severa a todos los africanos esclavos que llegaron a esas tierras. Y es durante el dominio inglés cuando Jamaica llegó a ser el mayor país exportador de azúcar, esto gracias al sistema esclavista. En 1834 se abolió la esclavitud. Ese es nuestro pequeño recorrido que les traemos para recordar lo que vimos el episodio pasado. Pues es un recorrido que es de suma importancia porque pues acabas de decir básicamente todo el contexto en el que se encontraba la isla, ¿no? Y que hay que poner muy en la lupa este tema de la esclavitud, de la música africana y de todo lo que conlleva estas nuevas relaciones sociales que se estaban formando en la isla, ¿no? Acabas de mencionar algo bien importante que son los cimarrones y que pues en conjunto con otros esclavos huyeron a las montañas y se refugiaron y al final del día fue una forma de resistencia, ¿no? Y que con ello se fueron generando nuevas formas de tanto de cultura como de tradición que ya a lo largo del podcast iremos desmenuzando.
Sí, hay que también tener bien presente que cuando llegaron los europeos, llámense españoles o ingleses, a aquella isla y empezaron a llevar a estos africanos como esclavos, ellos creían que eran seres inferiores, que no tenían alma, que eran semejantes a los animales y no tenían derechos, por lo tanto eran considerados como objetos. Y además los hacendados, la gente que manejaba todo este aparato económico, ellos tenían como base económica al esclavo. El esclavo era quien se ocupaba de todos los trabajos. Y la minoría blanca era la que estaba como si nada. Bueno, no estaba como si nada, ¿no? Estaba preocupado por generar riqueza. Pero ellos no metían las manos de ninguna manera a las plantaciones o a lo que tuviera que ver con el sistema económico de la isla. Sí, hay que recordar que muchos de estas personas que vinieron a trabajar a la fuerza, además, pues eran considerados pues una mercancía básicamente, ¿no? Y que tú podías adquirir pues así una cantidad de esclavos por una cantidad de dinero, ¿no? Y que al final del día ellos, como lo acabas de mencionar, pues eran vistos como si fueran pues una máquina más, ¿no? Como pues tengo mi podadora, así como pues ahora tengo a las personas que trabajan mi tierra, ¿no? Que es una etapa del mundo, porque pues es a nivel mundial, en donde el ser humano de cierta manera ocupa a otro ser humano como un objeto, como ya lo acabas de decir, como una máquina, o sea, sin más ni menos, ¿no? Y es curioso este dato tan importante que dices, que ellos no tenían alma, es como una especie de deshumanización de la persona. Sí, imagínate, los trataban como si fueran animales, o sea, pensaban que eran animales, que no tenían alma, que no tenían eso que el ser humano poseía, y los veían como, pues sí, ¿no? Imagínate, yo creo que sigue habiendo gente que ve a otro ser humano de esa manera, como, sí, ¿no? Esa inferioridad, tanto espiritual como de económica, política, social, todo este tipo de características, yo creo que sigue habiendo gente que ve menos a los demás, y aquí tenemos una de las raíces de por qué se sigue viendo así a las personas, sobre todo a la gente que viene de África. Es más, ¿por qué siguen tan pobres? Que eso es otra historia, ¿por qué sigue tan pobre África? ¿Y por qué? Lo vamos a ir viendo. Jamaica es un país que tiene descendencia africana y es de los más pobres. Vamos a seguir contando que uno de los métodos que tenían estos blancos hacendados, esta gente de raza aria, para poder controlar, digamos, y hacer trabajar a los esclavos, utilizaban el castigo. ¿Y cuál era el castigo? Los azotes, el maltrato, el dejarlos sin comer, el ¿cómo se llama? El explotarlos en demasía, con mucho trabajo, desde la mañana hasta la noche. Era su forma. Entonces, el látigo era totalmente necesario para castigar las malas conductas. Cuando alguien se intentaba rebelar o cuando alguien no quería hacer algo, pues el látigo era necesario. Esto es bien interesante porque dicen algunos autores, por ejemplo en Colombia o en otros lugares, que cuando un esclavo se rebelaba, no buscaba irse y se echaba a correr a las montañas como algunos sí lo hicieron, sino ¿qué pasaba? Destruían sus herramientas, flojeaban, les daba hueva, lo hacían todo lento. Imagínate así, ¿no? Como haciendo caras al hacendado, así de no lo voy a hacer. O sea, hacían mil cosas para evitar trabajar, y cuando lo hacían, pues obviamente recibían de latigazos y demás de golpes que les propinaba el hacendado o aquel capataz que estaba a cargo de los esclavos. Sí, y que al final del día, pues es también una forma de resistencia, ¿no? Como el romper tus utensilios, es como, pues hazle como quieras, no tengo mis herramientas, ¿no? Y yo voy a decir un dato curioso, de acuerdo a la ley esclavista que se generó en 1816, ningún esclavo podía recibir más de 39 latigazos a la vez, y cualquier castigo de más de 10 latigazos debía infligirse en presencia de un capataz o de un abogado apoderado del hacendado. Entonces, hasta en eso podemos notar que la misma política, las mismas leyes estaba determinando que una persona tenía cierta cantidad de latigazos permitidos, ¿no? Y que pues nos puede dar un pequeño panorama de la brutalidad que se estaba viviendo en Jamaica. Sí, pero imagínate, nada más dice ahí 39, pero que estuviera en presencia de un capataz o de un abogado, pero cuando no había un capataz o un abogado, seguro eran 50, 60, hasta más latigazos, con tal de ejercer el poder, porque también hay que tenerlo presente, cuando las personas o el ser humano ejerce poder sobre otra, llega a haber satisfacción de ver sometido al otro, ¿no? Lo que pasa con los policías, con la gente actual, que no cuidan, sino al contrario,
contrario, están a favor de un sistema y cuando ejercen su autoridad lo hacen de manera violenta. Es el caso no recuerdo de cómo se llama esta persona que falleció en el sureste mexicano, Quintana Roo me parece, o en Cancún, por ahí así, debido a la violencia policial, o el caso de George Floyd, ¿no? Ahí en Estados Unidos también, que un agente de color precisamente era sometido a policías blancos y le quitaron la vida. El poder ahí está, ejercido de una manera violenta, brutal, que cuando vemos este tipo de noticias nos indigna, claro que sí nos indigna, pero cuando vemos un poco la historia nos damos cuenta de que esto viene arrastrándose por milenios, entonces la violencia que sufrieron es bastante. Entonces Jamaica, bajo esta represión o este contexto histórico, es como comienza a hacer su música, una música que es muy alegre, que es muy combativa, pero que su base ideológica o su base histórica, para ser precisos, pues está asentada en el esclavismo. Sí, y África, ¿no? Uno pensaría, ¿qué tiene que ver, digamos, África con el ska? ¿O qué tiene que ver todo lo que estamos diciendo con este hermoso ritmo? Y es que África es como, digamos, un punto central en la historia de tanto de Jamaica como de las expresiones musicales que se están dando, ¿no? Porque con la llegada de los esclavos a Jamaica, pues con ello vienen muchos ritmos que también tienen que ver con la religión que está practicando en África, y que poco a poco se van a ir mezclando, ¿no? Y que tenemos, digamos, los primeros ritmos que están empezando a sonar en la isla, ¿no? Y que vamos a ir esbozando, que son ritmos de tambores, que son ritmos con güiro, que son ritmos muy africanos, ¿no? Y que son las bases para estas nuevas expresiones que van a ir emergiendo en Jamaica. Sí, o sea, bajo todo este rigor de explotación que tienen la gente esclava que llega a América, no solo de las Antillas, del Caribe, sino en todo el continente americano, pues bueno, están sometidos a una brutalidad en todos los sentidos. Por ejemplo, una forma de liberar todas estas tensiones es la música, los tambores, que tiene que ver en un principio con un sistema ritual, y después de ahí se va desprendiendo, digamos, los rituales que tienen que ver con lo pagano, para disfrute, no para los dioses. Entonces, cuando traen toda esta música es porque, ya dijimos, son golpeados, son sometidos. El hacendado, o el que estaba a cargo de los esclavos, era quien decidía la vida por completo de estas personas, tanto si se iban a casar o no se iban a casar, con quiénes se iban a casar, también si les tocaba ciertos trabajos, la minería, la agricultura, cuidar a los animales, o en dado caso ser sirvientes domésticos, que ser un sirviente doméstico se cree o se piensa que era el grupo más privilegiado, porque muchas veces eran los que pues realmente comían un poquito mejor, tenían mejores opciones y generaban un apego con su dueño. Pero hay que recordarlo que aunque tuvieran estos que parecieran privilegios, pues estaban siendo sometidos, no eran libres, no podían decidir del todo. Y la forma de combatir todo esto es precisamente la música, tanto ritual como pagana. La música viene a ser ese catalizador para enfrentar todo esto. La música como un sistema de protesta a la injusticia que están viviendo los esclavos en varias partes del continente americano. Sí, y pues como ya lo acabas de mencionar, de repente era una pequeña élite la que decidía realmente el rumbo de una gran cantidad de personas, ¿no? Llegó un punto en donde pues eran más esclavos negros que personas blancas hacendadas, y que también quede claro que pues no somos raciales de ningún tipo, ¿no? Y que pues es lo que realmente estaba pasando en el siglo XVIII en Jamaica, más o menos, ¿no? Entonces, pues habiendo gran cantidad de esclavos, gran cantidad de personas, pues las expresiones es imposible, ¿no? Digamos, no expresarte de alguna manera. Y si estás sometido a violencia, si estás sometido a jornadas extenuantes de trabajo, pues siempre el ser humano busca la forma de poder expresarse, ya sea con la música, también la danza, pues porque pues África también tiene muchas expresiones de danza, ¿no? Y que tiene también que ver con lo ritual y con esta otra onda de diversión, ¿no? De
lo cotidiano, de salir de ese mundo de trabajo. Por ejemplo, esta música o esta diversión, pues no todos lo tenían. Los españoles permitieron más todo este sincretismo, esta combinación entre el cristianismo y las creencias africanas. También permitieron que que hubiese un crisol musical entre instrumentos europeos y africanos. Los españoles, pero los ingleses fueron más tajantes, al menos en las Antillas, porque no dejaban del todo o no permitieron la música porque tenían miedo, que pensaban que eran rituales satánicos, porque creían que se iban a rebelar, porque imagínate los sonidos de los tambores, los gritos, los lamentos, todo lo que podía transmitir esa música para la gente que en esa época, que eran los ingleses, los hacendados, y no comprendían, obviamente que les daba miedo a una rebelión, y obviamente esto no les convenía de ninguna manera. Es por eso que los gobiernos en algún momento llegan a prohibir ciertos ritmos, como en México, que prohibieron el rock. En Argentina en algunos momentos lo tacharon de rebelde, o lo tacharon de que la gente se iba a descarriar. Estamos viendo que la música tiene unos poderes increíbles para congregar a mucha gente y hacerla consciente y levantarse, no en armas, pero sí levantarse de manera en que exija sus derechos. Los esclavos pues no podían exigir demasiado, pero lo hacían con la música, esa inconformidad. Y vamos a ver que, por ejemplo, la influencia inglesa, o sea, sus ingleses trajeron a africanos a la isla de Jamaica, a lo que es Barbados, a la Guayana, Trinidad y Tobago, en Estados Unidos, ¿no? Con las 13 colonias llegaron también muchos esclavos. Martinica, Guadalupe, la Guayana francesa, pues bueno, estos esclavos fueron traídos por los franceses. Los holandeses, que también allí andaban metidos en el comercio de esclavos, pues ellos llevaron a lugares como Aruba, a Curazao, San Martín, Donaire, Surinam, y vamos viendo que el mercado del esclavo o la ruta del esclavo pues empieza a desperdigar o a hacer la diáspora por todo América Latina, o lo que ahora es América Latina, y obviamente los portugueses y los españoles llevaron esclavos a Cuba, Puerto Rico, a República Dominicana, Colombia, Venezuela, Brasil y otros lugares, ¿no? A la Nueva España. Y los países en donde, las regiones en aquellos momentos todavía no eran países, los lugares donde se cultivaba caña de azúcar eran Haití, Cuba y Jamaica. Estos tres lugares fueron los líderes. Jamaica lo fue por mucho tiempo, y para poder hacer estos cultivos de caña de azúcar se necesitaba mucha mano de obra resistente, y esa mano de obra resistente son los esclavos. También aquí hay que recordar que se traen esclavos porque en un principio se intenta esclavizar a la gente originaria de estos lugares, de todo lo que es América, pero no tienen la genética. Y aparte, por ejemplo, los españoles, la corona española con Isabel, dijeron que todo aquel súbdito no podía ser esclavo. Entonces, al ver que los indígenas no tenían la fisonomía para este tipo de trabajo, y al ver que se necesitaba gente que trabajara la minería, la agricultura, hiciera otras cosas, pues es por eso que se traen a los esclavos. Ellos vienen a sustituir a los indígenas y vienen a hacer todo el trabajo sucio. Ya lo dijo Fox en alguna vez. No, eso fue cuando los mexicanos andaban queriéndose brincar del otro lado, y lo dijo, ¿no? Ni los negros lo quieren hacer, solo los mexicanos. Demonios, ¿por qué nos recordamos esas cosas? Sí, y pues creo yo que con la llegada de todos estos africanos a muchas partes no solo de las Antillas, sino de América Latina, pues con ello también trajeron mucha de su cultura, ¿no? Y que hay muchas cosas africanas que las tenemos en la cotidianidad, ¿no? Desde palabras hasta pues comida y un montón de mezclas que se puede hacer. Tenemos que recordar que uno como persona, como ser humano, como personas sociales que somos, pues no podemos desarraigarnos de pues las expresiones culturales que tenemos, ¿no? Y que los africanos con toda esta porque al final de cuentas los extrajeron como si fueran no sé, como ya lo dijiste, pues una mercancía, pues ellos no se iban a desligar totalmente de todas sus tradiciones, ¿no? Entonces, pues todas estas expresiones que empezaban a traer, tanto de música como de baile, como de danza,
pues permitieron de cierta manera generar un vínculo con sus lugares de origen, ¿no? Y que conforme fue pasando el tiempo, las mezclas en los diferentes lugares pues produjeron ritmos increíbles, ¿no? En Cuba pues se pudo dar pues géneros musicales muy importantes, ¿no? Como el son, como muchos sonidos, ¿no? En Puerto Rico, por ejemplo, pues está la plena, hay otro tipo de sonidos, y que en combinación con tanto los tambores africanos, con toda esta influencia africana, pues jamás hubiéramos tenido estas expresiones tan hermosas sonoras que hay a lo largo de América. Y que hablando de eso, pues vamos a ver que la música de género, bueno, la música que se dispergó y la música que empezó a fusionarse tanto con indígenas, tanto con los europeos y los africanos, pues bueno, es la que permea ahora América Latina, es la que le da ese sabor, ese sazón musical, y están interconectadas todas esas músicas de alguna manera. Lo vamos a ir viendo en el podcast, tal vez no en este, pero en otros vamos a ir ligando esa música que tiene orígenes o que tiene mucho de la influencia de la cultura africana. Y uno de los hechos históricos más importantes es el levantamiento de esclavos en 1791 en Haití. Esto fue fundamental porque los haitianos se levantaron en contra de los franceses y fueron prácticamente el primer país en levantarse. Era una rebelión de esclavos. Eso fue en 1791, pero hasta 1804 es cuando ellos declaran la abolición de la esclavitud en su país. Entonces son como de los primeros en decir vámonos. Pero recordemos que los haitianos, pues bueno, eran de la corona francesa. Pero ya en Hispanoamérica, los primeros que logran quitar la esclavitud es lo que hoy se conoce como Chile. Ellos lo lograron en 1823. Y después sigue Nueva Granada, que también lo hicieron en 1823. Nueva Granada es el actual país de Colombia y Panamá. En México es en 1829, pero desde 1814, con los sentimientos de la nación que escribe el buen José María Morelos y Pavón, aquel gran personaje de la historia mexicana, él dice que ya no debe de haber esclavos, ¿no? Él busca una libertad, pero no se concreta hasta 1829, ya con el presidente Vicente Guerrero. En Jamaica se logra en 1834, en 1853, en las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que hoy es Argentina, en 1854 en Venezuela, también en 1854 Perú, en 1869 en Paraguay, en 1851 Ecuador, en 1886 en Cuba, y el país que más se tardó en abolir la esclavitud fue Brasil. Y ahí está el pequeño recorrido de cómo en el continente americano se fue quitando esta maña de tener sirvientes de color. Que es curioso cómo en Brasil, casi a principios de los años 1900, pues apenas estaba como aboliendo la esclavitud, ¿no? Y a mí todavía me genera pues un poco de conflicto el saber que tardó tanto Brasil, ¿no? Sí, pues supongo que por los portugueses, que tenían un mercado importante sobre África, sobre los esclavos. Entonces ellos tardaron más en quitar este sistema. Y es curioso, prácticamente es un efecto dominó, empieza en un país, ¿no? Se va recorriendo a todos pensando en la libertad. Obviamente no nos vamos a meter el proceso histórico de cada país, porque cada país tiene su propio proceso histórico, y algunos empezaron con algo que le llamaron libre vientre o algo así, no recuerdo muy bien, y ahí ustedes, lagartos, escríbanos en los comentarios si saben cómo se llama con exactitud. Y entonces empezaron desde antes, ¿no? O sea, como diciendo, cierta generación de hijos de esclavos ya van a nacer libres. Muchos empezaron por eso, y algunos otros ya fue como a partir de mañana todos son libres. Y también causó gran conflicto, porque muchos esclavos que huían se iban, luego regresaban porque ya no sabían qué hacer, no encontraban comida, no encontraban un refugio, no tenían el lenguaje de ciertas poblaciones originarias, y les costaba mucho trabajo, que no les quedaba de otra más que regresar al sometimiento, porque al menos ahí tenían donde dormir y comer, aunque sea cualquier porquería, pero lo tenían. Y entonces eso también, cuando se llega a la abolición de la esclavitud, pues muchos no saben qué hacer, tienen que empezar a vender su mano de obra, pero no tienen idea de cómo hacerlo.
Sí, y bueno, en Jamaica ya para ir como centrando un poquito, pues ya dimos un pequeño contexto y como dices, nos daría para aventarnos una temporada completa de Lagarto Crema el ver todos los procesos en cada país, pero en Jamaica pasó algo muy peculiar y es que en Jamaica predominaron dos ritmos muy importantes, tienen raíces africanas y que son los primeros, digamos, antecedentes de expresiones musicales, ¿no? Y que pues vienen, que son tradiciones sonoras que vienen, como ya lo hemos dicho, de la religión, ¿no? Y hay dos muy importantes. La primera es la cumina, que esta es, también se le conoce como pocomanía o pucumina, y pues es un ritual que sobrevivió a todas estas prohibiciones que ya lo habíamos dicho, que al final del día todas esas prohibiciones pues no funcionaron de nada, ¿no? Porque como ya lo dijiste, fue efecto dominó el que poco a poco empezaron a relevarse y a generar como procesos de liberación, y pues sobrevivió a todo esto la cumina. Y la otra muy importante es el burro, que es la única música permitida en las plantaciones, ya que marcaba el ritmo de los cuales los esclavos debían trabajar. Entonces pues sobrevivió prácticamente porque ayudaba a trabajar a los esclavos. Esta última, bueno, estas dos más bien expresiones, pues está fundada en los tambores y en las percusiones, como ya lo veníamos comentando, y el ritmo era la parte fundamental, mientras la melodía, confiada en el canto repetitivo de alguna u otra percusión, era el adorno. Estas dos expresiones musicales son claves en Jamaica. Sí, demasiado. Ahorita que estábamos hablando de esta música repetitiva, cuando se está trabajando con tambores o vocalmente, o algunos utilizaban el pie como instrumento sonoro para golpetear, seguir el ritmo, pues me recuerda mucho a lo que llegó a pasar en Estados Unidos con esos cantos de trabajo, en los campos de algodón, ¿no? Que después se desató en otros ritmos como el blues, como el jazz, gospel, o por ejemplo aquí en México con el canto cardenche, que ya solo se canta en ciertas regiones de Durango y que son canciones de trabajo, efectivamente, no tenían instrumentos muchos, ¿no? O algunos tenían algún tamborcito. Bueno, en el caso del cardenche es totalmente vocal, entonces son unos cantos que se escuchan con una carga de lamentación y de sufrimiento. Entonces estos cantos o esta música que bien mencionas, que es el burro, que es la cumina, pues tienen esa connotación, primero porque son cantos que tienen que ver con la religiosidad, y las cuestiones religiosas que tienen, pues es mucho el sufrimiento, lo que se está dando, lo que le das al Dios para que Él pueda ayudarte en cierto momento, para que pueda protegerte de todo lo que les estaba pasando. Y el burro, vamos a hablar primero del burro, ¿no? Que es un estilo de percusión, que lo llaman Ashanti jamaicano, y es un estilo de tambores que se originó en África Occidental y que luego se trasladó a lo que hoy es el Caribe y lo que también se le conoce como las Antillas, y ya saben, ¿no? Llegó con los esclavos, sobre todo en las plantaciones y también las minas. Estos esclavos pudieron entonar este ritmo y era una música que les ayudaba a pasar el mal momento, así como lo habíamos dicho alguna vez, ¿no, Chris? Así como aquel personaje que está en las talachas, o el de la pollería, o el ¿cómo se llama? Habíamos dicho el Godín, está trabajando haciendo sus bases de datos para no sentirse tan explotado. Pues bueno, ahí pone sus rolitas, ¿no? Está ahí con su soundtrack de Godín, ¿no? O el de la pollería, está escuchando ahí la música que prefiera, no nos vamos a meter en género. La música que uno prefiera, pues está chido. Y entonces, pues bueno, era esta música. Este ritmo es burro, que se considera que llegó prácticamente o fue acompañante de los esclavos desde el siglo XVI, XVII y XVIII. Es uno de los ritmos que se recupera en aquellos inicios del ska. Y a eso vamos a ir llegando poco Así a es, poco. el burro hay que tenerlo muy, muy, muy presente y subrayarlo porque es de los cimientos, ¿no? Y es que en Jamaica también se busca con el ska retomar una identidad propia, ¿no? Un tipo de nacionalismo, y ya lo vamos a ir diciendo poco a poquito. El burro y el ska, pues de cierta manera se retoman, ¿no? Hay canciones de The Skatalites, de el padrino del ska, Larry Dyken, que retoman un poquito esta idea africana y este ritmo jamaicano, ¿no? Y como lo dices, pues estos ritmos pues eran básicamente lo único que tenían para divertirse en las horas de trabajo. A mí me remite también un poco
poco al son jarocho, ¿no? Hay un son muy popular que se llama balajú y que también los esclavos que vinieron de África cuando salían a pescar utilizaban este son para todos remar al mismo tiempo en uno de los estribillos que dice ariles y más ariles. Entonces cuando se decía ariles y más ariles era cuando los esclavos todos al mismo tiempo remaban. Entonces yo me puedo imaginar también a los esclavos cantando, a los esclavos golpeteando para poder realizar trabajos al mismo tiempo, ¿no? Y también cuando explicamos esto del burro, a mí me remite a tambores, ¿no? Estas manifestaciones muy, muy, muy africanas, ¿no? Que sientes también el retumbar, y también yo creo que por eso el miedo de los capataces y de los hacendados de que se les salieran, digámoslo en forma coloquial, del huacal, ¿no? Y que el burro al final del día también era una forma de resistencia, ¿no? Y de organización laboral en los campos y en todos los trabajos en los que los esclavos africanos estaban inmersos. Sí, esto es bien interesante porque el burro en Jamaica pues prácticamente quedó sin mezclarse. No hubo un sincretismo musical ahí, un crisol de músicas. ¿Por qué? Porque los indígenas de aquellas épocas, bueno, de aquellos lugares fueron exterminados, totalidad prácticamente, por la explotación y por las epidemias, lo dijimos en el episodio pasado, y entonces pues prácticamente quedó un reducto africano ahí, a diferencia de lo que sucedió aquí en Nueva España, que pudo fusionarse con otros instrumentos musicales que son de cuerda, o lo que pasó en Colombia, que los tambores africanos se fusionaron con la gaita colombiana, que es un instrumento de viento y es indígena totalmente, y por eso tenemos ahí una música que es muy distinta, un sincretismo musical bien interesante entre la africanidad, por ejemplo en Colombia, entre lo africano y lo indígena, y obviamente lo español, ¿no? Que eso despuésito pues dio como resultado algo que comercialmente se llama cumbia, sabrosa cumbia. Y por ejemplo en Cuba, todos estos tambores, todo este sincretismo que hubo con la religión católica, que dio paso a la santería, también fusionó ciertos ritmos y empezó a haber música como el guaguancó, que era de tambores, pero despuesito le empezaron a meter la instrumentación europea, los metales, que eso ya por 1920, influenciados por la música de Estados Unidos, y que tenemos la música de las grandes sonoras, por ejemplo la sonora matancera, que utiliza ciertos ritmos africanos y música de viento bastante estilizada ya al estilo norteamericano, una fusión musical que empieza a ser bien interesante. O caso contrario, como en Argentina, donde entraron muchos esclavos, pero barrieron, la blanquitud ganó en Argentina. Es por eso que los argentinos son muy blancos y tienen apellidos totalmente europeos, así como... O sea, todos tenemos prácticamente muchos apellidos europeos, ¿no? Algunos pues sobrevivieron a la conquista y entonces ahí tenemos diferentes apellidos en todo lo que es América, donde hubo población originaria, pero los argentinos sí barrieron con todo, ¿no? De repente te encuentras ahí un afro, pero no más. Y esas percusiones que tienen, por ejemplo, los argentinos y pegados con Brasil, la famosísima samba, y otros ritmos, pues bueno, tienen que ver con los esclavos africanos. Y retomando el burro en Jamaica, pues ya bien el buen Chris nos mencionó dónde podemos ir localizando estos guiños a la africanidad en el ska, en lo que empezó en esa primera ola llamada, donde se escucha en canciones como The Scatalites, en Prince Buster, ¿no? O Carolina con Laureth Aiken, y este sonido del burro lo llevó a esta música africana un señor llamado Count Ossie, un músico que se acercó con Scatalites, un músico de creencia Rastafari, y él le empieza a dar este toque. Obviamente pues antes ya lo estaban haciendo estos personajes, y este tambor burro lo podemos encontrar también en artistas como Bob Marley, que estuvo muy preocupado en retomar toda esa africanidad en la música del rey. Hay que recordar tiempo después también pues Bob Marley, ¿no? Como dices, es importante cómo retoma esta africanidad, y que anteriormente con el Rastafari pues parte de la ideología es volver a esa tierra sagrada, ¿no? Y que tiene mucho sentido.
sentido, ¿no? Porque al final los africanos fueron despojados de sus tierras originarias, ¿no? Y extraídos, ¿no? Y que el Rastafari pues también tiene que ver un poco con eso, con volver a la tierra prometida, ¿no? Y que en la música el burro tiene un papel importante, y en el ska también, ¿no? Porque como ya lo mencionaste, lo retoman muchos grandes artistas jamaicanos que, digamos, de alguna forma buscan retomar esta africanidad y buscan, digámoslo de alguna manera, le ponen también otra vez como la mirada sobre esas raíces que hay en Jamaica. Sí, y el burro, bueno, ¿qué característica tiene? Pues una de sus grandes características es el denominado llamada y respuesta. Entonces hay 3 tambores, estos 3 tambores, bombo, el otro es un tambor que se llama burro y otro es uno que le llaman repetidor. Estos 3 tambores se comunicaban pregunta-respuesta, como si fuese una conversación. Y este tipo de percusión, obviamente africana, nacida en Mamá África, pues bueno, tenía este sentido de hacer una conversación entre tambores, hacer una conversación entre quienes cantaban, hacer una conversación entre los que también danzaban. Y también otra de las características del burro, pero ya más actual, es que se utilizaba o se utiliza este tipo de canto en las navidades, y en las navidades sobre todo porque salían los músicos y empezaban a entonar, a tocar, y las canciones qué características tenían, pues eran prácticamente los chismes del pueblo. Entonces se iban contando lo que hacían ciertas personas, y esto, digamos, en lugar de que fuera causa de conflicto, era todo lo contrario, una forma de divertirse con el otro, divertirse con tu semejante y pasarla chévere con esta música de burro y con estos chismes que se iban entonando. Eso está bien curioso, ¿no? Como a partir de la música también puedes expresar lo que te acoja en el barrio, ¿no? Y es que ahí está un claro ejemplo de cómo el ser humano tiene la necesidad de expresarse y va a buscar siempre la forma de poder expresar el mal, ¿no? Y expresar su sentir, ¿no? Y aquí está un claro ejemplo y muy, muy chido, además, que ocupen como puente la música para decir lo que estaba pasando o lo que querían decir. Sí, también se dice que los músicos eran muy bien atendidos. Cuando llegaban estaban ahí rondando en varias partes del pueblo, de la población, cuando llegaban a un lugar donde se podía beber alcohol, caña, ron, eran muy bien atendidos. Entonces los músicos tenían bebidas gratis y se la pasaban de lujo, porque pues ya, ¿no? Pues ser músico y andar cantando los chismecitos, les daban sus bebidas y de ahí pues seguramente se daban unas borracheras tremendas, y ya con el alcohol encima, pues imagínate el jam que se aventaban entre todos, ¿no? Contando de manera humorística pues estos chismes durante la Navidad. Es bastante interesante todo esto, ¿no? Y esto es la forma pagana, porque el burro tiene forma espiritual, y también el burro actualmente ya es una danza nacional en Jamaica y se presenta en teatros. Es como el jarabe tapatío aquí, ¿no? Por ejemplo, esos sones que se bailan son como danzas nacionales, y actualmente el burro es considerado pues una música que se danza, y esta danza es totalmente nacional. Sí, también me remota otra vez al son jarocho, que pues, de ser como una expresión como también hasta en su momento discriminada y vista como pecado y como algo bien impuro, ahora se exhibe en teatros, ¿no? Se exhibe en museos o cosas así, y que pues al final del día el burro es una expresión jamaiquina muy importante, y que hasta la fecha, si no mal tengo entendido, sigue habiendo expresiones de burro cuando hay algún cumpleaños o cuando hay algún festejo. En Jamaica sigue habiendo tambor de burro. Sí, gracias al internet, al YouTube, podemos encontrar a gente de Jamaica que sube este tipo de manifestaciones musicales, y obviamente pues toda la gente que estamos en busca de estos ritmos originarios, pues es para nosotros una ventana espectacular poder escuchar, aunque sea de manera lejana, este tipo de ritmos, porque tienen toda una carga histórica y porque tienen toda una carga cultural y social actualmente. Bueno, vamos a cerrar ya, porque ya nos pasamos, no llegamos a la cumina. Se puso muy buena la plática, estuvo bastante chida. El siguiente episodio vamos a hablar de la cumina, vamos a tratar de hablar de otro de las percusiones importantes en Jamaica, que es Yabingi. No sé si se pronuncia así,
pero esta música tiene que ver con los Rastafari y con el reggae. Y vamos a terminar, esperemos terminar el siguiente episodio de las percusiones de origen africano en Jamaica, y después nos vamos a enfocar en esta música ya más instrumentada, que es el mento, el calipso, y obviamente vamos a llegar al ska. Y una vez que llegamos al ska, vamos a desmenuzar un poquito el ska, y de ahí vamos a viajar a México para comenzar este viaje por la historia del ska en México. Y pues cerramos con eso, Cristian. ¿Con qué vamos a cerrar? ¿Qué reflexión tienes para este episodio? Pues para ir cerrando, creo que es bien importante África, no solo para Jamaica, sino para un montón de países y de culturas, y que gracias a África pues tenemos ritmos bien chéveres como la cumbia, como el son cubano, como el mismo son jarocho en México, y pues es bien importante para nosotros el retomar este trasfondo histórico, musical, social también, para explicar un fenómeno que se daría años después, que es el ska, ¿no? Y que para nosotros también es importante hablar de todo este proceso social con los esclavos. Entonces, espero les haya gustado este capítulo. Yo cerraría con esto. Gracias a todos por escucharnos. ¿Tú con qué cerrarías, mi buen Hugo? Pues la verdad es que retomar como lo hizo el INEGIA el año pasado. Cuando ya te iban y te preguntaban, ¿eres afromexicano? Pues claro, dio una parte, aunque no tengo los pelos chinos, aunque no tengo el color de los afro, creo que la cultura mexicana está bien impregnada de la cultura de lo que es África, y no solo México, sino toda América Latina. O sea, podríamos fundar sobre de las músicas que se derivaron a partir de los africanos en toda América Latina. Las más conocidas, obviamente, y las que la gente ama, y es porque los gringos así lo hicieron, la mercadotecnia gringa, ahí está, pues es el jazz y el blues. Pero tenemos el cajón peruano, tenemos la cumbia, tenemos el son jarocho en México, tenemos el ska, el reggae, el rocksteady, tenemos el calipso, tenemos infinidad, la samba en el mento, tenemos infinidad de músicas que vamos a platicarlo después, sirvieron como músicas exóticas, entonces para el blanco europeo era como wow, ¿no? Y empezaron a explotar toda esta parte de la música africana. Entonces de repente vemos a personajes güerillos ahí llenando estadios, pero eso sí, con sus músicos africanos o con sus músicos jamaiquinos. Y entonces este discurso que pasó el tiempo y no pasó nada. Se sigue las comunidades en África, las comunidades de origen africano en toda América Latina y en toda América, me atrevo a decir, viven una extrema pobreza. Entonces el ska, fíjense, es bien interesante cómo el ska viene de este lado combativo, y es por eso que el ska es bien importante como música, porque tiene en la sangre, le fluye la combatividad. Y con eso terminamos este episodio. Gracias por escucharnos. Búsquenos en Facebook, búsquenos en YouTube, búsquenos en Spotify, y poco a poco iremos trayéndoles más noticias acerca del ska en México. Mi nombre es Hugo Sonido Global, me despido y nos vemos hasta dentro de 15 Hasta luego, días. carnalitos de Lagarto Crema. Yo soy Chris Guajiro Sánchez. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Bye.